Buenos y bendecidos días a la casa del Rey de la Gloria, la familia del Dios vivo, del Dios que nosotros servimos y adoramos todos los días. No nos cansamos de hacer el bien, porque en su momento cosecharemos. Aquí hay una palabra del Espíritu Santo antes de que arranquemos que me sigue reverberando en mi mente todos los días, y una promesa maravillosa de tantas promesas. Dicen los eruditos que hay, no sé, más de 7,000 promesas en la palabra de Dios para nosotros, para el pueblo de Dios, para esta nación santa, para este pueblo adquirido que somos nosotros por la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Salmo 91, usted sabe que es un salmo de protección, pero al final la palabra siempre la palabra misma define el problema, define lo que hay que hacer, y después te da la promesa. Y las promesas de Dios, ya todos sabemos que en Él son simplemente sí y amén, porque se cumplen y son para ti y para mí. Porque este libro que tenemos nosotros acá es un testamento cuyo beneficiario eres tú, donde diga el nombre Israel o cualquier otro nombre, lo pones tú como beneficiario, el que recibe la promesa, el que recibe la bendición, pero está firmado por Dios. Entonces Dios es el testatario, y el que lo recibe, el beneficiario, somos nosotros. Eso es maravilloso, ¿verdad? Porque es Dios el que tiene un documento legal, un acta legal, como dice nuestro amado apóstol, firmado con su puño y letra. Todo esto es en el Espíritu, ¿verdad? Y por fe, obviamente, pero es el que lo tiene escrito y establecido para su pueblo. Pero bueno, ya eso lo hemos hablado muchas veces, y estoy seguro que esa revelación ya la tienen escrita en vuestros corazones. Pero el Salmo 91 es un salmo de protección que cubre diferentes áreas de la protección, es el 91, pero termina con una promesa maravillosa que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, como nosotros hemos puesto en Él nuestro amor, Él nos librará. Y la palabra dice en el Salmo 37 que Él nos librará de todas las aflicciones. Entonces, en la palabra de Dios es absoluta, no tiene medias tintas, no tiene porcentajes intermedios. Dios es todo o nada, y cuando estamos con Él, estamos con el todo. Cuando estamos con Él, estamos en la plenitud. Entonces vuelvo a repetir esto, porque quiero que llegue a vuestros corazones. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Nosotros estamos llamados a estar en lo alto, en lugares de autoridad. Él nos posiciona, es la palabra que él usa, Él nos posiciona en lugares altos donde nosotros vamos a recibir ese shalom que Él tiene para nosotros, y en lugares altos también de autoridad, porque Él quiere darnos la bendición, pero también necesita darnos la asignación. Entonces aquí te está diciendo que le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Eso es maravilloso. Y sigue diciendo, pues, me invocará y yo le responderé. El Señor no se cansa de repetirnos una y otra vez, llámame y yo te atiendo, búscame y me encuentras, toca la puerta y yo abro, clama a mí y yo te respondo. De cubierta a cubierta está escrito y establecido que cuando tú buscas o llamas a Dios con todo tu corazón, Él te responde. Y estamos hablando de Dios, porque Dios es papá e hijo. Cuando clama a papá, papá responde. ¿Qué papá no le responde a un hijo? A mí me llaman los hijos míos, sobre todo los más chiquitos, yo salgo brincando. Entonces dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, ¿verdad? Porque en la Biblia en ninguna parte dice que no tendremos angustia, que no habrán días malos, pero Él promete estar con nosotros. Él dice, en el mundo tendremos aflicción, pero no temáis que yo he vencido el mundo. Pero lo que sí es cierto es que Él promete en su palabra, muchas veces, en diferentes versículos, está recontra que te confirmado que en los momentos difíciles Él va a estar con nosotros.
Y Él nos dice aquí, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. O sea que si estás pasando momentos difíciles en este momento, si hay angustia, deja todas tus cargas en Él, porque Él está contigo y Él está siempre contigo hasta el fin del mundo. Y esto es una promesa maravillosa, pero no termina ahí, ahora es que viene más. Y sigue diciendo, lo libraré y le glorificaré. O sea, Él va a estar contigo en la industria. Él ya te puso en lugares altos de autoridad, posicionado para recibir la bendición. Y ahora Él te da la promesa de que te va a librar. Y te va a librar de todas tus aflicciones. No es de una sí, de otra no. Es de todas. Es un Dios de todo. Es un Dios de plenitud. Es un Dios completo. Es el Dios creador del cielo y la tierra. Es el que constituyó el universo por su palabra. Es ese mismo Dios que te dice en esta mañana que Él nos librará. Y después termina diciendo, y le glorificaré. Ese versículo. Él se va a glorificar. Dios quiere toda la gloria para Él. Vas a saber que vino de Él. Es Él. Los milagros en Él, las promesas, las cosas que Él hace son sobrenaturales que no las puedes explicar. Déjate de darte mala vida y romper la cabeza de entender el cómo va a Dios a hacer las cosas para sacarte de esa situación. Dios es Dios y Él se la sabe toda. Él opera en una atmósfera sobrenatural, amados hermanos. Una atmósfera que es espiritual, pero nosotros entendemos que lo espiritual rige, domina y transforma lo material, ¿verdad? Lo hemos visto. ¿Quién no ha recibido el milagro? De todos nosotros que estamos conectados acá. Él se va a glorificar en ti o en otros a través de ti. Pero Él te va a glorificar. Y termina diciendo, lo saciaré de larga vida. Por eso que nuestra amada madre espiritual dice, yo voy a tener larga vida, los 120 años. Esos 120 años no es un número en particular, después le hablo de los 120, pero lo que sí está prometiendo aquí el Señor es que es larga vida, que nos va a saciar de larga vida. Saciar es cuando ustedes comen y comen mucho, que quedan completamente llenos, ya saciaste tu hambre, saciaste tu apetito. Bueno, Él te está diciendo en esta mañana que te va a saciar de larga vida. Ahora, ¿cuál es la condición que arranca toda esta promesa? Lo que detona la promesa es que has puesto en Él tu amor, que tú lo llamas, que tú lo metes en todos tus asuntos, que tú estás con Él todo el tiempo. Esa es la condición, que tú lo amas, en una línea, en pocas palabras, que tú lo amas. Entonces, cuando esa condición, ¿verdad?, tú la haces, que es nuestro deseo, porque Él nos amó primero y Él puso en nosotros su amor, esta promesa se activa sobre ti, sobre tus cosas, sobre tu casa, y dice la palabra que llega hasta 1000 generaciones. Entonces este versículo termina diciendo, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y la salvación de Dios, amados hermanos, es completa. Es ahorita y es en el futuro. Ya fue en el pasado, porque Él nos liberó del pecado, de esa esclavitud en la cual todos nosotros estamos, y el que diga que no, que tire la primera piedra, nos libera de problemas aquí en esta vida, donde estamos trabajando en nuestro carácter, o Él está trabajando en nuestro carácter, y nos enseña la salvación de nuestras almas para la vida eterna, ¿verdad? Así que ahí les dejo eso. Acuérdense, lo que detona esa promesa es que pongas en Él tu amor, que lo busques, que lo metas en todos tus asuntos, que lo pongas a Él primero y Él después va a dar toda esa chorreta de cosas que te acaba de prometer. Es Dios prometiéndote a ti en esta mañana que te liberará, dice la Biblia, que te pondrá en alto
estará contigo todo el tiempo, que te glorificará, que te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Eso lo volví a repetir en resumen porque esta es una promesa que viene del cielo para cada uno de nosotros. Así que bueno, los bendigo, amados hermanos, en esta mañana, que tengan un recontra, que te bendecido día. Este es Abraham Sierra transmitiendo desde la congregación, esta familia maravillosa en la cual fuimos nosotros asignados, Casa del Rey de la Gloria en Union City, New Jersey. Yo personalmente en Miami, transmitiendo en obediencia, pero sobre todo en gozo para el mundo, la palabra de Dios. Esto es un honor, ¿verdad? Miren, esto es un privilegio que nosotros tenemos en la mañana, esta cita divina con el Espíritu Santo, de poder nosotros escudriñar, de poder nosotros recibir, de poder nosotros entender la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios la cual nosotros vamos a estar escudriñando en esta mañana. No está hablando Abraham, no está hablando un banquero, está hablando Dios a través de su palabra. Esto es un privilegio. ¿Cómo no gozarnos nosotros de escuchar al Señor, verdad? Y todas las cosas que Él tiene que hacer. Entonces, esto es una cosa maravillosa. Así que somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados no porque nosotros no los merecemos, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el amor de nuestro Abba Padre y por todo lo que pasó en esa cruz del Calvario. Todas esas cosas que quizás nunca podamos llegar a entender, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo del amor de Dios, ¿verdad? De esa altura, de la anchura, de la profundidad del amor de Dios. Así que ahí se los dejo para no perderme el tema, pero quería soltar esa palabra, pues la recibí fuertemente desde esta mañana y tengo varias semanas con esa palabra. Activa esa promesa en tu vida, créelo, arrebátala porque está escrita y viene del cielo para ti, que es, si pones en Él tu amor, Él te glorificará, Él te librará, Él estará contigo en el día de la angustia, te pondrá en lo alto, te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Después de eso, hermanos, después de eso, ¿qué más queremos nosotros? O sea, esto es un espectáculo realmente. Así que ahí les dejo eso, vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a gozarnos, vamos a estar donde Él quiere que nosotros estemos y donde nosotros tenemos que estar todos los días, en los brazos de papá, donde estamos acurrulladitos, en ese lugar secreto donde Él nos guarda. Así que adora al Señor, adóralo. Esto es un uno a uno ahorita, olvídate de la pantalla, olvídate de quienes están conectados, olvídate de las cosas que tienen que hacer. Esto es un ratico para el Señor y este ratico Él te lo multiplica en muchas cosas. Así que deja la afán para más tarde, deja las diligencias para más tarde, lleva todo pensamiento cautivo al poder de la palabra, los pies de nuestro Maestro, y nos metemos como se metió María a los pies del Señor, donde estamos acurruchaditos en los brazos del papá. Vamos, adora, uno a uno, cada día métete en lugares más profundos de intimidad con el Señor. Vamos, adora. Mi adversidad, veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá. Ahí no nos saca nadie, que nada ni nadie te saque de los brazos de tu papá. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. Si no contigo encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien salva mis heridas, en mi adversidad.
Escucha lo que estás cantando. Tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. No me quiero ir, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Nada ni nadie nos separará de su amor. Como puesto en Él nuestro amor, Él nos va a dar todas esas bendiciones. Gracias, Señor. Allí nos quedamos en el abrigo del Altísimo, bajo la sombra omnipotente, en los brazos de papá. Yo me quiero ir en tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir. Eres la palabra que nos sostiene, que nos consuela, que nos da dirección, la palabra que guía. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Yeshua HaMashiach. Porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir en tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. En el altar te conocí. Allí en el altar. Recuerda donde lo conociste. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí. En el altar te conocí. Ese momento tan difícil de nuestra vida. Él hizo presencia y allí conocimos su nombre. Son los brazos de papá. En el altar te conocí. Allí estaré para siempre contigo. En el altar allí te conocí. Allí te libraste de todo mi temor. En ese peor momento de nuestra vida, Él estuvo allí. Y allí conocimos su nombre. Allí te conocí. Nunca olvidaré ese primer encuentro. Es que nadie me va a mover de aquí. Nada ni nadie nos separará de su amor. Es que nadie me va a La mover de fuente aquí. inagotable de amor, de su preciosa y dulce presencia. Nadie me va a mover de aquí. Nada ni nadie, ni tribulación, Nadie ni me prueba, moverá ni de lo alto, ni lo profundo, ni Porque cosa aquí que fue que haga. conocí a papá. En ese Aquí momento fue tan que conocí difícil, al Rey de Reyes. ese primer encuentro, Aquí donde Él se fue presentó en mi vida. mis primeros palos, mis primeras lágrimas, mis primeras búsquedas. Fue en el altar. Nada me
voto con él. Nada ni nadie me moverá de ese lugar favorito que son los brazos de papá. Que no hay prueba, que no hay circunstancia, que no hay mentira del diablo, que no hay tribulación, que no hay cosa creada, dice la palabra, que nos pueda separar del amor de Dios, que nosotros nos quedamos aquí donde Él nos puso, que son en los brazos de papá, y es allí donde gracias te damos, Abba Padre, porque allí tú nos guardas, allí tú nos sanas, allí tú nos edificas, allí tú vas transformando nuestro carácter, allí tú nos muestras tu salvación, y es allí donde también tenemos nuestro lugar de asignación, siempre en los brazos de papá. De ahí no nos vamos a salir ni un poquito. Hagamos ese voto esta mañana, que no hay cosa creada que nos pueda separar de tu amor y hacernos salir de los brazos tuyos, Abba Padre. Lo declaramos, que Él mismo nos da el poder, el querer de hacer para hacer eso, ¿verdad? Por la medida de fe, porque todo esto es por fe, todo esto en el Espíritu, pero Él mismo nos dio esa medida de fe para que esto pueda pasar. Hacemos ese voto en esta mañana ante nuestro Abba Padre, en este altar espiritual que cada uno de nosotros ha levantado, ¿verdad? En su lugar secreto, cada uno en diferentes circunstancias, en diferentes formas, pero Él ha estado allí. Yo nunca podré olvidar ese primer encuentro, en ese momento tan difícil de mi vida, donde tuve ese primer encuentro con el Señor, y desde allí levanté ese altar espiritual para Él, y de allí nada ni nadie nos va a mover. Hacemos ese voto en esta mañana ante ti, Abba Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Así que bueno, vamos a seguir con esta enseñanza. Lamentablemente hoy tengo unos compromisos, no lo voy a poder terminar, pero el lunes la vamos a terminar. Pero vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque es como quiere Dios que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros vivamos una vida quieta y reposadamente, que estemos tranquilos, que estemos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es cuando nosotros estamos en paz que nosotros podemos tener el tiempo mental, tenemos el tiempo, ¿verdad? Tenemos nosotros nuestra dedicación a poder estar en esa intimidad con Él, porque eso denota que hemos puesto nuestra confianza en Él, eso denota que transferimos todas nuestras cargas a Él, y eso le da a Él la libertad de operar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo moderno, que tenemos tantas cosas que hacer, cosas que por cierto típicamente son pasajeras, nosotros tenemos que aprender a resetearnos y a enfocarnos en las cosas del cielo, en las cosas que son eternas. Por eso dice la palabra que mantengamos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de arriba y nuestros ojos puestos en Yeshua HaMashiach, porque es lo eterno. Él es eterno, Él está trabajando en cosas eternas, pero las necesidades del mundo, el afán de todo el día, la cantidad de diligencias que hay que hacer por cada cosa, en particular, parece mentira, en el primer mundo, consumen todo tu tiempo, y los problemas económicos, las vicisitudes, las circunstancias que todos nosotros estamos pasando, pues te alejan de ese tiempo de calidad, de ese tiempo de intimidad que tú le dedicas al Señor.
Y Dios nos manda específicamente, y usó el apóstol Pablo para darnos ese comando específico, que Él quiere que nosotros vivamos una vida tranquila. Amados hermanos, hay poder en el vivir una vida tranquila. Hay poder en la vida tranquila, porque es allí donde Él activa su poder. Pero si estás afanado, estás pensando en mil cosas y estás completamente distraído, recuerda lo que hemos hablado, que todo Satanás usa ese espíritu de distracción para alejarnos de nuestro propósito. Y pueden ser muchas cosas, inclusive nobles y necesarias e importantes, que tú tengas que hacer para ti o para tu familia, para tu trabajo, que hay que hacerlas. Pero cuando tú lo pones a Él primero y después estás tranquilo haciendo esas cosas, se los voy a demostrar. Él se encarga de todo lo demás. Y estamos estudiando en esta serie, 1 Tesalonicenses 4, 11, 12. Voy a dar un repaso breve para que podamos seguir avanzando. Pero en 1 Tesalonicenses, ese sí lo voy a leer porque ese es el versículo, digamos, raíz de esta enseñanza. 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12 dice, y usé la Nueva Traducción Viviente, y aquí dice, póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpese de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Esto es un comando específico que da aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Vive una vida tranquila, que lo tengas como objetivo, que lo tengas como meta. Sabemos que la meta final es Yeshua HaMashiach, pero tienes que vivir una vida tranquila y pacífica, sin murmurar, sin meterte tanto en los asuntos de otros. O sea, tú puedes dar una consejería, tú puedes edificar al prójimo, tú puedes soltar la palabra, tú puedes consolarlo, pero llega un momento en que te estás metiendo mucho en la vida de otro. No, ora por él y lo sueltas. Y el Espíritu Santo te va a revelar hasta dónde tienes que llegar, pero que tu objetivo principal sea vivir una vida tranquila. Y entonces cuando tú hagas eso, tú vas a ser un testimonio viviente para aquellos que no son creyentes. Porque parece mentira la cantidad de testigos que nosotros tenemos alrededor. No solamente estoy hablando de los espirituales, de los dos bandos, del bueno y el malo, sino también que todo el mundo te está observando. Tus hijos, tu esposa, esposo, si no son creyentes, tus compañeros de trabajo. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida tranquila, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Nosotros tenemos que tener un objetivo de vida, de tener una vida tranquila. Aquí lo dice. Y aquí nos manda también a que trabajemos con nuestras manos. El apóstol dice claramente, el que no trabaje, que no coma. En 2 Tesalonicenses decía, en el capítulo 3, el que no trabaje, que no coma. Sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿no? Esa gente. Él está hablando al pueblo de Tesalonicenses. Era un pueblo donde estaba un poquito distante, pero que él al regresar a Tesalonicenses encontró mucha fe, pero estaban como muy enfocados en la segunda venida de Cristo y habían dejado desorganizadamente de trabajar y de enfocarse en las cosas del día a día. Porque nosotros tenemos que estar buscando el reino, pero también tienes que atender tus cosas, también tienes que atender tu trabajo. Y alguien me podrá preguntar, pero bueno, entonces lo que está diciendo aquí el pastor es contradictorio, porque me dice que tenga objetivo de vivir una vida tranquila, pero entonces después también tengo que trabajar, y el trabajar tiene meta, y nosotros queremos ser mejor, y nosotros queremos hacer más cosas, y nosotros quizás queremos ganar más dinero. Sí, no son excluyentes, son complementarias, o sea, no son contradictorias, sino que si tú vives una vida tranquila, le das el permiso al Señor de que ejerza su poder sobrenatural y las cosas te van a salir más fácil. En particular, cuando tú le pones todas las actividades, todos tus planes, se los encomiendas a Dios y haces todas las cosas como si las hicieras para el Señor, no como si las hicieras para el jefe, para el supervisor, o para el socio, para el cliente, para el Señor y en el nombre del Señor. Entonces todo te saldrá suavecito.
y tendrás más tiempo porque vas a ser más eficiente, porque lo haces no con tu fuerza, no con tu poder, no con tu guianza. A ver, tienes que usar tus dones y tus talentos, pero lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. Entonces entienden la diferencia de esto y el porqué, la importancia de vivir una vida tranquila, porque vas a hacer más. Es lo contrario, no es al revés. El que está al revés es la tierra, el reino de los cielos es el que está al derecho. Busca al reino primero y lo demás te será añadido. Cuando tú lo pones el primero, las cosas salen más fácil, hermano. Recibe esa revelación. Me ha pasado en mi vida una y otra vez. Y todo lo que hagas para agradarlo a Dios. Que lo hagas en el nombre del Señor. Entonces lo que queremos estudiar esta mañana es cuál es esa fórmula. Acuérdense que me gusta mucho hablar de fórmulas, yo soy ingeniero, me gusta la matemática. Y hay 3 variables en esa fórmula que nosotros tenemos que tener para poder tener esa vida tranquila. Y el mismo Señor nos las da. ¿Y qué persona más ocupada nosotros podemos analizar que Jesús, que Yeshua, cuando Él estuvo en su ministerio, en esos 3 años y algo que fueron intensamente, y estábamos estudiando, esto es un repaso, ¿verdad? Marcos 1 del 29 al 36, y vemos como en el libro de Marcos, yo les decía, me puse a estudiar mucho el libro de Marcos antes de esta cita divina. El libro de Marcos, amados hermanos, es como una película de Cristo, es una película de Jesús aquí en la tierra, y es una película donde uno ve a Jesús todo el tiempo en acción. Jesús sale de aquí, entra para allá, Jesús hizo. Marcos habla mucho de los detalles, de las posturas del maestro, de cómo hacía los milagros. Es maravilloso leerlo. Estoy seguro que cuando lo vuelvan a leer lo van a ver como una película de todas las cosas que hizo. Y aquí dice en Marcos 1, 29, 36, por darles un ejemplo, porque quiero a apurarme, dice, al salir de la sinagoga, o sea, él da esas frases que denotan movimiento, que denotan acción, porque Jesús estaba en acción, porque el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y ese era Jesús. Y aquí lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios siempre está en acción en tu vida. Entonces aquí dice Marcos 1, 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y ya vemos cómo él sanó a la suegra de Simón, ¿verdad? Y después sigue, cuando llegó la noche, sigue el versículo 32, o sea, denota siempre tiempo, movimiento. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpeó a la puerta. Señores, aquí estamos hablando que Jesús había tenido un día sin parar. Y en la noche, toda la ciudad, estamos hablando de las acciones de Jesús, estamos hablando de una ciudad que era sumamente próspera, una ciudad de pescadores, una ciudad donde había mucha actividad comercial, donde Jesús hizo su ministerio, como todos ustedes saben, en Capernaum. Toda la ciudad, o sea, después que él había estado toda la noche, todo el día haciendo milagros, llega la noche y hacen cola. Imagínense que están haciendo una fila para que Dios, Jesús, el Maestro, el Mesías, como lo veía en ese momento, sane a toda esa cantidad de enfermos y saque a toda esa cantidad de demonios, uno tras otro. Aquí dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Que Dios las cura todas, Dios no cura unas sí y otras no, diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y nosotros vemos en la palabra cómo le echó, no muchos, sino miles de demonios, ¿verdad? Todo eso nos lo han enseñado ya. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Yo me imagino esa escena de Jesús sanando, echando fuera demonios, y los demonios no dejaban, no tenía tiempo para escuchar. El demonio sale, te echo fuera y listo, porque él tenía la autoridad, ¿verdad? Pero lo que quiero denotar acá
es que Jesús estaría quizás todo el día sin comer, todo el día ocupado con sus discípulos, sanando gente, echando fuera demonios, pero, el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana. Miren cómo arrancan los versículos en Marcos. Salió de la sinagoga, empezó a hacer milagros, sanó a la suegra de Pedro, después en la noche seguía sanando gente, seguía echando fuera demonios, una y otra, pero al otro día levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. El Espíritu Santo nos dio una instrucción de ponernos en clamor todas las mañanas, a las 6 de la mañana, con el apóstol. Es un privilegio nosotros orar e interceder con nuestro apóstol, ¿verdad? ¿Y qué hacía Jesús? Nosotros que tenemos que ser imitadores de Jesús, levantándose muy de mañana es primero, la primicia, tu mejor tiempo, cuando tu mente está fresca, cuando tú no tienes más nada que hacer sino buscarlo a Él primero, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Desierto significa que Él entró solo. O sea, Él buscó entrar en intimidad con el Abba Padre. Y termina este versículo diciendo, y allí oraba. Y allí oraba. Entonces, la primera variable de la fórmula de la tranquilidad, amados hermanos, de que tú puedas tener una vida tranquila, es la oración. Es la oración, es esa comunión con Dios cuando entras a orar, donde tú le entregas todas tus cargas, donde Él te da las ideas creativas, donde tú le das el permiso para que active su poder y listo, y le das gracias de antemano. Y por eso es que hay una relación directa, muy directa, entre la oración y la paz. Y aquí todos hemos estudiado, ¿verdad? Estoy repasando Filipenses 4, 6, 7. Jesús, amados hermanos, siendo Dios, con toda la deidad que tenía, siendo 100% Dios y 100% hombre, Él era un hombre de oración. Un hombre de oración. Nuevamente, hay una, y practícalo. Hay una relación directa, operativa, entre la oración y la paz. Si dejas de hacer oración, te va a ser muy difícil encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí lo tenemos claro, como nos enseña la palabra en Filipenses 4, 6, 7, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú lo pides de acuerdo a su palabra, que es de acuerdo a su voluntad, y en el nombre de su amado Hijo, Yeshua HaMashiach, Él te lo va a dar, entonces tú das las gracias antes de. Y después termina el versículo diciendo, y entonces, cuando haces eso lo estoy diciendo yo, pero cuando haces eso es que poner todas tus cargas, todo lo que te preocupa en el altar, en oración. Cuando haces eso, entonces dice la palabra, y la paz de Dios. Escucha, la paz de Dios no es la paz de tu jefe, no es la paz de un compañero de trabajo, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que muchos dirán, bueno, pero ¿cómo ese hombre puede estar en paz si está llevando palos, si está pasando por esta situación, por aquella situación? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz de Dios. Y sigue diciendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque es en Él, es cuando estamos en Él que se activan todas esas cosas maravillosas que Él sembró en nuestros corazones. Entonces,
Cuando nosotros estamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, le estamos dando a Él la libertad de poder operar como Él quiere. Entonces, amados hermanos, si lo hacía Jesús, que estaba tan ocupado, estaba salvando vidas, estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, había estado todo el día haciendo esto, haciendo aquello, sanando a la suegra de Pedro, veía cómo la multitud se golpeaba a la puerta, se golpeaba, que hacían filas nuevamente, hacían colas para ver al maestro. ¿Cómo nosotros no vamos a tener tiempo para separar un tiempo de intimidad con Él, a solas con Él? Nos alejamos de Él. Ahora, sin embargo, déjame terminar el versículo, que no lo terminé porque el Espíritu Santo me está invitando a que diga algo. Pero el versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, nuevamente, si Él tenía tiempo, ¿cómo nosotros no vamos a tener tiempo? Si Él tenía tiempo para sanar una enfermedad mortal, no vamos a tener nosotros tiempo porque simplemente tenemos que hacer una llamada de trabajo, hacer una llamada de un negocio o hacer un reporte del trabajo. No. Tienes que dedicarle tiempo, intimidad al Señor y allí orar, porque entonces eso va a activar la paz que sobrepasa todo entendimiento en ti. Pero fíjense lo que dice el versículo: y como yo lo recibí en el Espíritu, y le buscó Simón y los que con él estaban. O sea, él se fue, ¿verdad? Él se fue a un lugar desierto, él se fue a orar, pero aún así le andaban atrás. ¿Por qué? Porque es que los compromisos no te van a dejar. Los compromisos siempre van a estar allí, pero tú tienes que estar centrado en el Señor, en los brazos de papá, así como estábamos cantando, ¿verdad? Porque es allí, en ese lugar secreto, en esa intimidad con el Señor, donde van a pasar muchas cosas. Fíjense que esto es maravilloso lo que se habla. Y le buscó Simón y los que estaban con él, porque seguía, me imagino que sí, bueno, ¿dónde está el maestro? Pero si tenemos más cosas que hacer, mira, sigue llegando gente para que sanemos más enfermos. Entonces, amados hermanos, la clave es que pongas todas las cosas que te estresan, todo lo que te da ansiedad, todos los afanes, en ese altar espiritual que tú has levantado para Yeshua. Y ponte con el espíritu de María de estar a los pies del Maestro, y entonces tú le entregas todas tus cargas a Él. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, llenará y guardará, dice la palabra. Mira, no podemos desperdiciar ninguna palabra ni ninguna coma de la palabra de Dios que está escrita. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esos pensamientos son como un mono con una hojilla. Nuestro apóstol tiene una enseñanza maravillosa de todos los pensamientos, que es como un aeropuerto con una torre en control, y esos pensamientos son como que aviones que quieren entrar desordenadamente, pero no, tú tienes que tomar control y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Cautivos es que salen, se van. Entonces, amados hermanos, hay una relación directa entre la oración y la paz. Si no hay oración, es difícil que te encuentres esa paz, esa tranquilidad. Tengo que terminar muy pronto. Les pido disculpas. Esta clase la vamos a terminar porque faltan 2 variables más que vamos a estar enseñando el lunes. Pero la vida moderna está siendo diseñada de una forma, amado hermano, de que hay muchos afanes y afanes de cada día, y Jesús nos manda a atender los afanes de hoy día, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes atender los afanes, las cosas que hacer, las preocupaciones, si tú no oras primero? ¿Y qué es lo que está pasando en la humanidad, en particular aquellos que no conocen al Señor, que están afanados, que están estresados, que están sobrecargados, que están lo que el lenguaje del reino dice, cargados y trabajados? O sea, que tienen muchas cosas que hacer porque el mundo nos impone muchas metas
Y el Espíritu Santo nos está invitando a revisarnos cuáles de esas metas realmente valen la pena. ¿Cuáles de esas metas glorifican y agradan a Dios? ¿Cuáles de esas metas en verdad tú te tienes que enfocar? Porque todo requiere tiempo y tú puedes recuperar todo menos el tiempo. El Señor redime los tiempos, en las promesas que Él nos ha dado. Y lo que iba a tomar un año quizás te va a tomar 6 meses. Pero tenemos que tener sabiduría y discernimiento para ver cuáles son esas cosas que tenemos que hacer. Porque tenemos un mundo que está sobrecargado de cosas. Y eso, amados hermanos, está matando a muchas personas. Porque tienen las prioridades invertidas, pero la palabra nos enseña claramente cuáles son las prioridades. Y la prioridad nuestra, la primicia, lo primero, prioridad viene de primero, tiene que ser buscar al reino. ¿Y cómo podemos buscar un reino si no buscamos al Rey? Entonces, el Señor nos dice en esta mañana, estamos hablando desde tu primer encuentro con Él, desde cómo hemos sido entrenados, de cómo entendemos y hemos sido revelados su palabra, es orar sin cesar. Tienes que orar todo el tiempo, tienes que interceder todo el tiempo. No es que intercediste en la mañana y ya terminó, no, es orar sin cesar. Puedes estar orando en la mañana, estás comiendo, estás orando, vas en el carro y estás orando. Él nos manda a orar sin cesar. Pero en particular, tiene que haber un tiempo en el cual tú vas al desierto, y no estoy hablando del desierto de la prueba, sino te aíslas y entras en esa intimidad con Dios. El Señor te dice en esta mañana, venid a mí los que están cargados y trabajados, los que están con esa cantidad de problemas, con esa cantidad de cosas. El Señor te dice en esta mañana, dámelas a mí. Dámelas a mí porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero tienes que tomar esa acción de entregarle a Yeshua HaMashiach todas esas preocupaciones. Tienes que tomar la iniciativa, la decisión, la acción de ponerlas en el altar. Señor, te entrego todas mis cargas, en oración, en ruego, en súplica, llorando, gritando, como lo quieras, pero en oración, es en intimidad profunda con el Señor. Y es entonces, amados hermanos, y solo entonces, cuando esa paz de Dios, que fue sembrada en ti, por cierto, porque el Espíritu Santo sembró su fruto en ti. Y en ese paquete maravilloso que se puede resumir en el amor de Dios está la paz, está la fe, está la templanza, ¿verdad? Está la paz. Pero es cuando tú transfieres tus cargas a Él, que Él te dio la capacidad de entrar en esa paz. Estás recibiendo. Esto está sumamente interconectado, amados hermanos. Entonces, ora sin cesar. Ora sin cesar. ¿Cuánto voy a orar? Bueno, la palabra establece claramente que nosotros deberíamos orar mínimo 1 hora, ¿verdad? Cuando es esa sesión formal que tú vas a orar, que tú te separas en un sitio aislado y entras en comunión con Él. Y así hacía Jesús. Allí oraba. Allí oraba. Entonces, ahí les dejo eso, hermanos, por hoy. Cuando tú oras, tú estás diciéndole al Señor, pongo en ti todas mis cargas porque yo he puesto mi confianza en ti. Y la palabra enseña y lo establece y se ha cumplido en mi vida y se va a cumplir en la tuya. Cuando tú pones tu confianza en Él, Él lo hará. Recibe esto en el Espíritu. Y no estoy hablando de que pones la mitad de la confianza sí y la otra mitad no. De que pones la confianza en un área, quizás en la salud, pero no en la economía, o quizás en la economía, pero no en el veterinario. No, cuando tú pones tu confianza 100% de todas estas cosas que te tienen cargado y trabajado, tú las pones en el altar y tú pones tu confianza completa, tu confianza absoluta en Él, entonces Él lo hará. Así que, hermano, confía en Dios. Confía en Dios.
Él ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer en ti una y otra vez. Él no es un Dios de una primera o una segunda oportunidad. Él es un Dios que solamente tiene cosas buenas para ti. Él es un Dios que tiene solamente pensamientos de paz para ti. Es un Dios que tiene un plan de amor escrito antes de la fundación del mundo para ti. Confía en Dios, derrama toda tu confianza en Él y Él lo hará. Él te defiende, Él pelea tu batalla, Él te dice, tu pleito es mi pleito. Él es Dios Todopoderoso, el que constituyó el universo, el que no tiene en su registro ninguna pérdida. Él es victoria, Él te hizo más que vencedor, pero es por el poder de Él. Entonces confía en Dios, pon tu confianza en Él y Él hará. Pero no hay una forma de que puedas operar eso si tú no tienes una vida de oración. Imitando a Jesús. Se fue al desierto y allí oraba. Se fue al desierto y allí oraba. Se fue al desierto y allí oraba. Ahí les dejo eso. Te damos gracias, Abba Padre, por tu palabra en esta mañana. Que nuestra vida sea una vida de oración sin cesar para agradarte, Señor. Donde nosotros ponemos en ti toda nuestra confianza, te transferimos todas nuestras cargas, porque tenemos la certeza y la convicción que tú estás a cargo de todas nuestras cosas, que tú nos sostienes con tu poderosa diestra de justicia y sabremos que tú lo harás. Que si tú lo prometiste, tú lo harás. Que si tú lo dijiste, tú lo vas a ejecutar, y que en ti todas las promesas son sí y amén. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ahí les dejo para eso, para que mediten en esta palabra. Recuerden, lean Marcos, es una película maravillosa, se va a gozar. Vamos a llamarla, Marcos es Jesucristo en acción. Jesucristo en acción. La palabra en acción. La palabra en acción. ¿Eso no es maravilloso? Ver al Todopoderoso, al Rey de Reyes en acción. Lee Marcos, pero sobre todas las cosas, ora sin cesar. Ora sin cesar, y Él lo hará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Eso no es maravilloso. Ora sin cesar. Gracias, Señor. Los bendigo, que tengan un recontra bendecido día, y declaro, establezco que el bien y la misericordia del Dios vivo los perseguirá. Es la perseguidora. Él anda atrás de ti y te alcanzará. A ti, a los tuyos, a tu casa, a tus cosas. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Y recontra, requete, amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Nunca fallará. Qué lindo es mi Dios. Precioso, precioso, precioso. Siempre rendido a su voluntad. Sé que el autor de mi mañana guiándome está. Hoy esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús, mi Rey eterno y mi Salvador. Confío en Dios, mi Salvador, que no falla. Nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará. Nunca fallará. Busque al Señor, me escuchó. Busque al Señor y me escuchó. Busque al Señor, ¿cómo lo busca? En oración. escuchó y respondió. Busque al Señor, escuchó y respondió. Es por eso que Busca al yo Señor confío en y Él te Él. responde. Busque al Señor, Busca a mí y me escuchó encontrarás. y respondió. Clama a mí y yo te Busque al responderé. Señor, Toca y yo te abriré.
llama, está loco porque llame, llámalo orando, dobla rodillas, llámalo, y Él te saciará de larga vida, te pondrá en lo alto, te librará de todas tus aflicciones y te glorificará. Busca al Señor, me escuchó y respondió. Busca al Señor, escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Nunca fallará, nunca fallará. Nunca es nunca, nunca es nunca. Confío, confío en Dios. Dile, yo en ti confío, Señor. La. Bendiciones. Nunca fallará.